Americana de la Salud en Washington, D.C. Y para mí es un gran gusto estar compartiendo esta jornada tan especial con todos ustedes. Hoy presentamos Hagamos Historia contando nuestras historias, una propuesta de comunidades empoderadas que da voz a las experiencias de las comunidades de América Latina y el Caribe en el abordaje de la resistencia a los antimicrobianos. Estoy aquí con Silvina Alessio, quien es coordinadora de educación de REACT Latinoamérica y quien me acompañará también en esta presentación del encuentro. Querida Silvina, muy bienvenida. Hola Natalie, buen día. Buen día a todos y a todas las personas presentes que están destinando un ratito de su tiempo para compartir este encuentro con nosotros. Natalie, un gusto también para mí, un placer compartir este espacio con vos y con los colegas de OPS. Hoy vamos a presentar un libro que es fruto del trabajo y del esfuerzo colectivo. Un libro que fue escrito con múltiples manos y con múltiples voces. Un libro que nos cuenta historias sobre héroes comunitarios, sobre el día a día del personal de salud en las comunidades, también de madres que a través de la lactancia transmiten el amor hacia sus hijos. Historias sobre la higiene de manos y sobre la prevención de infecciones, y también sobre el rol de los microbios en la salud. Son todas historias que nacen en el corazón de las comunidades a partir de la convocatoria realizada por la Organización Panamericana de la Salud y por REACT Latinoamérica. Para que comencemos contando algunas historias, invitamos al doctor Arturo Quispe. Él es médico pediatra y es director de REACT Latinoamérica, quien con su visión integral sobre la salud viene también apostando al arte y a las historias como herramienta de empoderamiento comunitario en salud. Doctor Arturo Quispe, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días con todos y todas. Gracias Silvina, gracias Natalie. Gracias a todos y todas quienes hacen posible este encuentro para escuchar y para contar las historias. Y realmente la vida de todos y cada uno de nosotros es una historia. Y comenzaré yo recordando una historia de que por sí da cuenta de la fuerza y la pasión que la vida contada a través de las historias nos puede dar. Se trata de una pintura, de un mural, de un graffiti, podría decirse, que decía y dice: si muere la Pachamama, muero yo también. Sin agua, sin territorio, ¿dónde pongo el corazón? Cierto es, palabras pintadas en un mural, pero escritas sobre piedra, imborrables, vividas e impregnadas en nuestra memoria. Indagábamos en ese entonces, años atrás, el consumo de antibióticos sin prescripción en una legendaria comunidad rural de los pueblos originarios, situada a más de 3.000 metros de altura. Aprendimos de ese mensaje la relación entre la salud de la tierra y la salud de todas las formas de vida. Comprendimos que nadie está mejor calificado para contar su historia que los propios pueblos. Ahí comprendí el profundo significado de aquella frase, de aquel eslogan: nada sobre nosotros sin nosotros. Comprendí también que más importante que la gramática es la autenticidad, la perspectiva, la vida que contiene cada una de esas historias. Y sentimos que las historias son necesarias para contarlas, escucharlas y sobre todo vivirlas. Solo así podemos aprender a cuidar y sanar. Vivenciamos a diario historias en las comunidades, comunidades que nos cuentan, cantan, ríen, lloran
sienten. Y nosotros luchamos para esperanzar, nos enfermamos, sufrimos y sanamos, nos decían y nos siguen diciendo. Nos abrazamos, cuidamos uno al otro, pero no queremos vivir el silencio. Por eso nos empoderamos. Y hoy nos juntamos justamente para escucharlas. OPS, Saucente, REAC Latinoamérica, autores y comunidades, nos convocamos esta ocasión para a través de la escucha celebrar el cuidado de la vida. El cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, el cuidado del agua, del aire, de la tierra, el cuidado de una sola salud. Con el propósito fundamental de aferrarnos a soñar en un mundo libre de infecciones intratables. Trabajamos para que se abran los claustros universitarios, las bibliotecas de académicos e investigadores, los espacios públicos, gubernamentales y de las organizaciones de salud. Se abran, digo, a la sabiduría popular para vitalizar un movimiento de la gente y contener la resistencia a los antibióticos. Bienvenidos, bienvenidas, con sus historias, palabras, sabiduría y preocupaciones, voces y esperanzas, como se ha dicho, ya para fortalecer nuestras convocatorias desde diversos caminos, pensares y sentires, para así optimizar el uso y acceso de los antibióticos y de los antimicrobianos, para todos aquellos que lo necesitan en todo lugar y en cualquier momento. Las personas pueden ser medicina y las relaciones son también medicina. Las bacterias son vida y los antibióticos salvan vidas. Las historias también son medicina, sanación y renovación de esas relaciones. Si un momento y si hoy aprovecháramos de esta circunstancia para tomarnos de las manos e imaginariamente empezar a contar nuestras propias historias sobre un mundo maravilloso de relaciones armoniosas entre todo lo que se ve y no se ve, y decidamos cuidar este mundo para las presentes y futuras generaciones. Incentivemos nuestros ojos a descubrir la belleza, visibilizando lo invisible, dando aliento a la alegría y celebrando la diversidad. Mientras continuamos mejorando e implementando las políticas y herramientas que se han mostrado que funcionan a lo largo de los años, también es necesario integrar nuestro enfoque hacia los alimentos, hacia el agua, la vida microbiana, la narración de historias para atesorar así nuestra diversidad, la del ecosistema y cuidar la salud de todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, doctor Quispe, por sus palabras. Hoy presentaremos historias de empatía, de acción colectiva, historias de las comunidades que son un recordatorio de que la resistencia a los antimicrobianos es un desafío global que necesita un enfoque colaborativo y holístico. Al escuchar, aprender y actuar en base a las experiencias de las comunidades más afectadas, podemos fortalecer nuestra respuesta colectiva a este problema y trabajar juntos para preservar la efectividad de los antibióticos y proteger la salud de las generaciones futuras. Entonces, juntos podemos reescribir la historia y frenar la resistencia a los antimicrobianos. Por ello, es un gusto invitar a la doctora Pilar Ramón Pardo, jefa del programa de resistencia a los antimicrobianos de la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Ramón Pardo es médico con sólida experiencia en enfermedades infecciosas y epidemiología. Está a la vanguardia de la promoción de la vigilancia del uso responsable de antimicrobianos, de la mejora de las medidas de prevención de infecciones. Más allá de su trabajo en la OPS, ha demostrado un profundo compromiso con la participación comunitaria, habiendo ya trabajado con ONGs como Médicos del Mundo para abordar enfermedades infecciosas en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en África y en América Central. Con su liderazgo, esfuerzos en investigación y desarrollo de políticas,
La doctora Ramón Parto ya es una figura importante en abordar la resistencia con enfoques sostenibles y integrales. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Natalie, por esta introducción y de todo corazón muchas gracias al doctor Quispe por sus palabras de bienvenida, ¿no? Que realmente han sido y son inspiradoras para este evento. Desde la Organización Panamericana de la Salud les damos una cordial bienvenida a todos y a todas los asistentes a este evento tan importante, tejiendo historias para contener la resistencia a los antimicrobianos. Y fíjense ustedes cómo vamos a cambiar un paradigma muy importante. Hasta ahora hablábamos de que resistencia a los antimicrobianos era una pandemia silenciosa y casi invisible porque no podíamos verla, no podíamos poner esos rostros, estas miradas en las consecuencias de la resistencia a los antimicrobianos. Pero cada vez más conocemos cómo la resistencia a los antimicrobianos afecta a todas las personas. De manera que la comunidad ha de estar en el centro de la respuesta. Hay que tener una comunidad que sea consciente, concientizada y con compromiso para de alguna forma abordar y contener la resistencia a los antimicrobianos a través de la educación para la salud, el empleo de alimentos saludables, el uso apropiado cuando se necesitan de los antimicrobianos, la vacunación, las prácticas de higiene en el domicilio, en la escuela, etc. Es muy importante el rol de la comunidad y también es muy importante cómo la comunidad puede concientizar a los tomadores de decisiones, a los líderes. Por eso este lanzamiento también me permito llamarla un pequeño recordatorio a este llamado para la acción que sucede desde las personas, desde las comunidades hacia los líderes, para que presten atención especial a la situación de la comunidad, los problemas de la comunidad, la respuesta de la comunidad en la Asamblea Mundial de la Salud que viene próximamente y también en la Asamblea General de Naciones Unidas este septiembre. Su voz es muy importante y necesita ser escuchada. Quiero finalizar simplemente agradeciendo la convocatoria, agradeciendo la buena acogida que ha tenido esta convocatoria con la participación de numerosos autores y autoras de la región de Latinoamérica y el Caribe. Un especial agradecimiento a todas estas personas que han puesto su creatividad, su esfuerzo, sus ideas, su imaginación en este esfuerzo colectivo para, de alguna forma, contener la resistencia a los antimicrobianos. Hoy vamos a escuchar a algunos autores, ¿cierto? Pero también en el libro va a haber las voces de otros muchos autores, también del Caribe, no solamente Latinoamérica, sino también el Caribe está reflejado en este documento, en este libro. También un gran agradecimiento al equipo de producción de esta publicación. Ha sido increíble el trabajo que han desarrollado desde diferentes aspectos y hay que de alguna forma reconocer y valorar de manera muy especial el compromiso de los colegas en REAC Latinoamérica, en Silvina, Jennifer, Kevin, Clever, que han estado acompañando esta tarea, este esfuerzo conjunto. Y también, como no, a Natalie por su liderazgo incansable en acompañar este proceso que está enmarcado dentro de la iniciativa de Empoderando Comunidades. Es muy importante también tener en cuenta que esto no es un evento aislado, sino que es parte de una línea de trabajo conjunto con REAC Latinoamérica y South Center. No les quito más tiempo, seguro que están ansiosos de escuchar de la voz de los autores, comentarios y conocer mejor estas historias. Así que, Natalie, te devuelvo la palabra con los mejores deseos de éxito para este evento. Muchas gracias, doctora Pilar, por sus palabras, por su intervención. Un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es que los antimicrobianos y particularmente los antibióticos son bienes públicos preciados, que nos han permitido a lo largo de estos años salvar millones de vidas alrededor de todo el mundo.
Sin embargo, debido a su uso indiscriminado en medicina humana, también en medicina veterinaria y en la producción de alimentos, hemos acelerado la resistencia a los antimicrobianos a una escala preocupante, tanto que hoy representa una amenaza de salud global, que según las cifras de la OMS, en 2019 cobró la vida de 1.27 millones de personas en el mundo. Es por ello que el trabajo conjunto y comunitario es de vital trascendencia. Hace algunos años, con esta idea y esta estrategia educativa que se viene desarrollando, en donde el arte es uno de los ejes centrales para poder llevar estos mensajes hacia las comunidades, de manera conjunta y creativa se crearon algunas canciones con un grupo de música maravilloso, es cubano, se llama el Grupo Ecologista Cubanos en la Red. Hoy queremos compartir con ustedes una de esas canciones que nos ponen a cantar, a bailar, pero también que con estos ritmos nos hacen reflexionar sobre diferentes temáticas. Está con nosotros Liliana Francis García, ella es integrante de Cubanos en la Red, que nos envía un saludo muy especial y luego vamos a ver la canción Resistencia Bacteriana. Hola, soy Liliana Francis, miembro del grupo ecologista Cubanos en la Red, un grupo de música, un grupo de educación popular, ambiental. Les agradecemos por esta invitación. Es un placer ser parte del lanzamiento del libro de Hagamos Historia, contando nuestras historias. En esta ocasión venimos a compartir la canción Resistencia Bacteriana para reflexionar a través de la música y conocer un poquito, ¿no? Acerca de qué consiste y pues qué puede provocar en nuestro organismo, utilizando así la música como herramienta de educación. Y bueno, van a poder disfrutar de este bonito video con las imágenes que Riad Latinoamérica ha preparado para esta presentación. Un abrazo muy grande y bueno, el mensaje, abracen la vida y cuidado que estás provocando bacterias ultra resistentes. Ay, mamá. Resistencia bacteriana. Que no haya abuso de antibióticos. No automedicación. Resistencia bacteriana. Resistencia bacteriana, esto es hoy y no mañana. Enfermedades sencillas tomaremos mejorana. Resistencia bacteriana. Que no haya abuso de antibióticos. No automedicación. Resistencia bacteriana. Fabricante, Farmacéutico. haz un buen medicamento. Y la salud y la vida Tendrán lógico sustento. Resistencia bacteriana. Humans in the Y la net. salud y la vida. Doctor, dame un antibiótico. Solo si me hace falta. Mamá, busca que yo tome. Solo la ración exacta. Resistencia bacteriana. Que no haya abuso de antibióticos. No automedicación. Somos casa de otros seres. Diminutos misteriosos. Microbios. Atacarlos es Peligroso. resistencia bacteriana. Doctor, dame un antibiótico. Solo si me hace falta. Mamá, busca que yo tome. Solo la ración exacta. Resistencia bacteriana. Busquemos armonía en el planeta. Respeto con los seres diminutos. Resistencia bacteriana. Que no haya abuso de antibióticos. No automedicación. Cuidado, estás
provocando bacterias ultrarresistentes. Ellas pueden defenderse, ellas pueden transformarse y de forma peligrosa pueden querer expresarse. Cuidado, estás provocando bacterias ultrarresistentes. El proceso curativo ha de hacerse con cuidado. Un sistema equilibrado guarda seres amistosos. Cuidado, estás provocando bacterias ultrarresistentes. Sin prescripción, tú di que no, no a la automedicación. Cuidado, estás provocando bacterias ultrarresistentes. Para la gripe no te sirve el antibiótico, se utiliza cuando sea necesario. Cuidado, estás provocando bacterias ultrarresistentes. Hacia una relación respetuosa con los seres diminutos de la tierra. Cuidado, estás provocando bacterias ultrarresistentes. Para una vida en armonía con todos los seres del planeta. Muchas gracias a Liliana Francis y al Grupo Cubanos en la Red. Tal vez se estarán preguntando por qué Liliana habla de resistencia bacteriana, que es la resistencia a los antibióticos. Ya hemos escuchado hablar antes de resistencia a los antimicrobianos y es el concepto que vamos a escuchar más en las historias. ¿Hay alguna diferencia? Pues de la misma manera que las bacterias se pueden volver resistentes a los antibióticos que usamos para tratar las infecciones que pueden causar, también otros microorganismos o microbios, si prefieren, como los virus, hongos, parásitos, además de las bacterias, pueden desarrollar similares resistencias a las drogas que solemos usar para curar las infecciones que causan. Entonces, así que usamos más correctamente ese término de resistencia a los antimicrobianos que engloba todo. Esto es, detrás de las tristes estadísticas de resistencia a los antimicrobianos que mencionó Silvina, con 1.2 millones de muertes directamente atribuibles a la resistencia, y de hecho son más que eso, son hasta 5 millones asociadas a la resistencia cada año. Se encuentran historias humanas de dolor, de pérdida, pero también hay relatos de esperanza, de empoderamiento y acción comunitaria para transformar esta situación. Así es, Natalie. Por eso es tan importante buscar y construir espacios para contarnos nuestras historias, porque en cada rincón del mundo y en cada corazón que está latiendo residen historias en las que encontramos la clave para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos, todo de manera colectiva y que va a ser mucho más efectivo. Y a través de estas historias podemos comprender mejor la magnitud de este desafío y la urgencia de actuar de manera colectiva y coordinada. Queremos por eso empezar contándoles una pequeña historia de cómo surge el libro Hagamos Historia contando nuestras historias. Y para eso invitamos a una de sus creadoras, de sus impulsoras, de la que está motivando permanentemente, es Jennifer Monsalve. Ella es filóloga hispanista, es coordinadora del proyecto Arte, Microbios y Salud de REAC Latinoamérica. Jennifer, bienvenida, te escuchamos. Hola Silvina, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de empezar a contarles esta historia, me gustaría preguntarle a Juan Carlos si puede ayudarme a compartir las imágenes diapositivas. Muchas gracias. Bueno, resulta que esta historia comenzó, al menos la historia de este libro, comenzó en el año 2022 cuando, como parte de la iniciativa Comunidades Empoderadas, una iniciativa impulsada por REAC Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud y SOTCenter, hicimos una convocatoria para que las personas nos enviaran historias relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos, la higiene de manos, la prevención de infecciones y el rol de los microbios en la salud humana y planetaria. Recibimos historias de toda la región, desde México, Argentina, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Honduras, y todas esas historias fueron leídas por un jurado experto conformado por educadores, comunicadores y profesionales de la salud que
seleccionaron las 10 mejores historias y esas son las historias que están en este libro. Se llama Hagamos Historia, contando nuestras historias. Esas historias, podemos pasar la siguiente diapositiva. Bueno, esas historias están en este libro porque tienen también el objetivo justamente de dar voz a las comunidades, ¿sí? Destacar las experiencias, los desafíos, las prácticas comunitarias en el cuidado de la salud, y también sensibilizarnos de manera general sobre el uso adecuado de antimicrobianos, particularmente desde el enfoque multisectorial de una sola salud, que es un enfoque que reconoce justamente las interrelaciones que existen entre la salud humana, la salud de los animales, la salud de los ecosistemas. Así que consideramos que es esencial que las comunidades tengan también, como se dice, voz y voto en las decisiones y en las acciones colectivas que se tomen en relación a la salud y particularmente a la resistencia a los antimicrobianos. Pasamos a la siguiente, Juan, por favor. Así que estas son historias que empoderan y vamos a encontrar en el libro 10 historias muy diversas entre sí, que vienen, como les digo, de distintos lugares de América Latina y el Caribe. Historias, por ejemplo, que resaltan la importancia del lavado de manos y todo lo que significó la higiene de manos en el marco de la pandemia, por ejemplo. Historias que nos hablan de el trabajo colectivo. ¿Puedes pasar la siguiente, Juan, por favor? Historias que nos hablan de la importancia también de entender la resistencia a los antimicrobianos como un problema de salud pública, Por ejemplo, hay una historia muy interesante que se llama Yo no tengo la culpa, de Patricia Nogales, que nos la envió desde Bolivia, y es un problema que habla sobre el uso indiscriminado de antimicrobianos en la crianza de cerdos, que por otras cosas son cerdos que también están en un basurero, por ejemplo. Entonces, esa historia también nos permite ver cómo perciben, cómo viven las comunidades esta situación en sus territorios. Puedes pasar la siguiente, Juan, por favor. Y vamos a encontrar también historias donde se resalta la labor de esos héroes comunitarios que contribuyen a la prevención de las infecciones en sus comunidades, historias que también reflejan las experiencias de los profesionales de la salud trabajando en territorios, trabajando con las comunidades. Historias también, por ejemplo, hay una que se llama Tu primer alimento de superhéroe, que es una historia bellísima sobre cómo también, mejor dicho, sobre la importancia de la lactancia materna para el desarrollo del sistema inmune del bebé, ¿no? Como a través de la leche materna hay esa conexión entre madre e hijo. Podemos pasar a la siguiente, Juan. Entonces, este libro es un libro maravilloso que los invitamos también para que busquen y lo descarguen. Y quiero resaltar también en este punto con respecto a las historias algo que me parece interesante. En la imagen de arriba ustedes están viendo más o menos una forma aproximada de cómo las bacterias se transmiten los genes de resistencia, es decir, cómo intercambian material genético para volverse, por decirlo de alguna manera, inmunes para sobrevivir ante el efecto de los antibióticos, ¿sí? Lo que conocemos como resistencia a los antibióticos. Pero también ese mismo principio que utilizan las bacterias para transmitirse estos genes de resistencia, también lo podemos encontrar en nosotros como seres humanos a través de las historias. Aquí me gustaría recordar, por ejemplo, las palabras del investigador Yuval Harari. Él decía que lo que a nosotros nos ha permitido sobrevivir como especie, seres humanos, ha sido la capacidad de cooperación a través de las historias, es decir, la capacidad de poder generar, construir historias colectivas que nos permitan resignificar y comprender la realidad, ¿sí? Que nos permita también incluso generar una cohesión social. Básicamente, sin historias no habría comunidad. Hay que partir también de ese principio. Y gracias a las historias hemos podido también sobrevivir, transmitir todos esos conocimientos de una generación a otra, compartir nuestras experiencias, vivencias de cómo nos sentimos en nuestro entorno. Y es también, además, una actividad milenaria, como señalaba, por ejemplo, el doctor Quispe al inicio. Sí, es tan milenaria como levantar la cabeza y mirar las estrellas, es sentarnos a contarnos historias,
¿sí? A construir ese tejido comunitario a través de las historias. Capaz, ya no nos reunimos tanto alrededor del fuego, ahora estamos a través de una pantalla tratando de contarnos nuestras historias, pero el mismo principio está ahí. Historias que nos permiten conectarnos, que nos permiten transmitir nuestros conocimientos para sobrevivir y para también construir vida comunitaria. ¿Puedes pasar la siguiente, Juan, por favor? Bueno, pueden buscar también ejemplos exitosos de cómo las historias han logrado en distintos lugares reducir, por ejemplo, el uso innecesario de antibióticos, o como por ejemplo en Kenia, una iniciativa comunitaria de historias de salud ha logrado empoderar a las mujeres para que se conviertan también en agentes de cambio en la lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos. ¿Puedes pasar la siguiente, Juan, por favor? Juan. Bueno, entonces, con esto quiero resaltar como el poder transformador de las historias, la importancia que tienen, no solo para construir comunidad, como les dije, sino también para construir de manera colectiva una narrativa de salud que también tenga en cuenta el contexto, las visiones, las perspectivas de las comunidades. Porque las historias nos permiten también de alguna manera humanizar el problema, generar empatía y conciencia de una manera que los datos fríos muchas veces no lo logran, ¿no? Porque eso es realmente de alguna manera lo que nos hace humanos, esa capacidad o mejor dicho, esa necesidad antropológica de contarnos nuestras historias. ¿Puedes pasar a la siguiente, Juan, por favor? Y quiero compartir esta frase de Gabriel García Márquez que dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es decir, gracias a las historias también nosotros podemos resignificar muchos de esos procesos, de esas vivencias que vivimos, valga la redundancia, pero también podemos hacer catarsis, analizar, comprender las situaciones que vivimos, y creo que esa es una de las herramientas más poderosas que podemos tener, el poder de las historias y de construir memoria colectiva a través de las historias. ¿Puedes pasar la siguiente, Juan, por favor? Así que, bueno, para ir cerrando, quiero invitarles de manera muy especial a que descarguen el libro de Hagamos Historia, contando nuestras historias, para que conozcan, lean, compartan estas historias escritas por las comunidades. Pueden descargar el libro en la página de REAC Latinoamérica, en la página de Hagamos Historia y también en las páginas de la Organización Panamericana de la Salud. Esa es la primera invitación que les hago, y la segunda invitación es que también se animen a creer en el poder de las historias y pues, también a construir y a contar sus propias historias. Todos tenemos historias que contar, como decía Eduardo Galeano, no estamos solo hechos de átomos, estamos principalmente hechos de historias, y al final, todos nos convertiremos en historias, como decía también otra escritora, Margaret Atwood. Somos historias que nos permiten empoderarnos, contarnos y construir salud y comunidad. Así que muchas gracias y espero que disfruten de todas las historias que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, Jenny, por recordarnos el poder que tienen las historias para conectar, inspirar acción y transformación. En este libro encontraremos relatos de comunidades que han vivido de cerca situaciones vinculadas a la resistencia a los antimicrobianos y que han querido plasmarlos a través de relatos, algunos más testimoniales que otros, pero que tienen ese objetivo común de resaltar la participación activa de las comunidades en contener la resistencia a los antimicrobianos. Hoy nos acompañan Edwin Corrales desde Bolivia, autor de la historia Cuando septiembre sea 21, Paula Delgado desde Ecuador, autora de la historia El Festival de las Bacterias, una batalla sobre incubadoras, y Cheryl Ruiz, que es de Honduras, pero que nos acompaña el día de hoy desde Suiza, autora de la historia Cosechando éxitos. Queremos en primer lugar agradecerles de todo corazón por su valiosa participación, mensajes y reflexiones a través de sus historias. Y me gustaría preguntarles justamente en qué se inspiraron para escribir estas historias y por qué consideran que las historias son importantes para promover el cuidado de la salud. Podríamos empezar en ese orden. Edwin, luego Paula y Cheryl. Bienvenido, bienvenidas.
Bien, primeramente, muy buenos días a todos. Gracias por permitirme compartir algo sobre mi experiencia escribiendo este pequeño cuento sobre las bacterias. Y bueno, es que seguramente cada uno de los presentes debe recordar muy bien su primera visita a un zoológico y seguramente también se emocionaron al observar asombrados a la inmensa variedad de especies de animales, la majestuosidad de un elefante, un león, una alpaca, una serpiente, etc. Pues creo que sentí algo similar cuando ingresé por primera vez al mundo de lo minúsculo con la ayuda de un microscopio y haciendo el uso del máximo aumento, utilizando el aceite de inmersión y los medios de contraste, se llega a enfocar por primera vez al inmenso pero microscópico mundo de las bacterias, con su típico movimiento browniano, ahí vibrando, ¿no? Que además da evidencia del efecto de los átomos en la materia viva. Wow, es impresionante, ¿no? Realmente es como visitar otro mundo similar al de un zoológico, con cada especie que uno ve en cada línea de cultivo. Y qué modo más bello de compartir esta experiencia sino a través de la prosa poética y el cuento para escribir semejante belleza de espectáculo que está siempre presente en nuestro diario vivir, como el de un zoológico, pero minúsculo, que es invisible a la simple vista. Y es que de la misma manera, así como los organismos pequeños son importantes para todo el origen de la vida, pues ahora me llena de alegría haber plasmado en algo que va a estar publicado en un libro. Y bueno, es por eso también que me animé a escribirlo de esta manera. Y a través también de ello quería llegar a, a la población en general y a los niños en particular, y no quería ser indiferente, pues así como hoy existen animales o especies en peligro de extinción por causa humana, también hoy existe la posibilidad de extinción de la misma raza humana a causa del uso inadecuado de los antibióticos. Y así que quise aportar de alguna manera, con mi granito de arena, a la labor de prevención a través de la educación y a la escritura de un cuento. Bueno, en un futuro también quisiera seguir escribiendo y publicar una novela o con la misma temática especialmente. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Les envío un abrazo enorme a la distancia desde Bolivia. Agradezco mucho a REACT Latinoamérica y a la Organización Panamericana de la Salud por la convocatoria y por su gran logro de publicar esta y otras historias contadas desde nuestras historias. E invito también a otras personas a que se animen a escribir sobre este maravilloso mundo de las bacterias desde sus experiencias. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Sin duda te animamos a escribir un libro entero sobre la resistencia a los antimicrobianos. Paula. Buenos días a todos. De la misma manera, les agradezco muchísimo este espacio y les mando un abrazo. Lo que abarca en sí mi historia de el Festival de las Bacterias es dos cosas muy importantes, que es por qué el parto natural, como lo conoce realmente la gente, que em, ayuda a que los bebés se colonicen de estas bacterias del canal de parto que les van a ayudar y les van a proteger de adquirir infecciones ya después del nacimiento. Eso porque muchas veces esta información no les llega de forma completa a las mamás. Entonces creo que a veces también eso afecta la decisión de optar por un parto o una cesárea, además de otros factores. El segundo tema que abarca es la importancia del lavado de manos. Cómo el lavado de manos puede evitar, en el contexto específicamente hospitalario, que infecciones fuertes, porque usualmente dentro de los hospitales hay bacterias muy, muy agresivas. ¿Cómo se puede evitar que estas bacterias lleguen de un paciente a otro? Con un acto, o sea, tan sencillo como es el lavado de manos.
Entonces, pero esto creo que se puede interpretar para otros escenarios, para el lector, por ejemplo, decir, bueno, si es que un padre de familia tiene uno de sus hijos con alguna infección, bueno, no quiero que mis otros hijos adquieran esa infección, entonces en la casa tenemos que estarnos lavando constantemente las manos. Entonces, bueno, eso creo que era una de mis ideas al momento de escribir la historia y también el hecho de personificar estas bacterias, darles un nombre, darles una personalidad, porque si bien es un mundo, o sea, microscópico que las personas no lo vemos, eh, darles ese mensaje de que están ahí y de que realmente tienen un rol muy, muy importante, aunque no los veamos, la dimensión, el impacto que tienen es sustancial. Entonces, eso es lo que yo quise compartir y bueno, la idea de transmitir mensajes a través de las historias, a través de una emoción, más allá de dar datos crudos que a veces generan temor más que conciencia o compromiso. Entonces, creo que la idea es mejorar a través de estos espacios cómo nosotros educamos y empoderamos a las personas. Ujú. Muchas gracias. Te agradecemos mucho la participación, Paula. Cheryl, Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, de hecho, me inspiré en base a mi experiencia como profesional de la salud para realizar esta historia. Considero que los profesionales de salud, de cierta forma, ya sea de manera directa o indirecta, hemos presenciado, hemos sido testigos de las repercusiones de la resistencia a los antimicrobianos y son bastante evidentes. Las observamos día a día en las instituciones de salud, por ejemplo, con el aumento de la morbilidad y mortalidad, o bien los observamos en casa si son cuidadores de un paciente, con el aumento de los costos de atención, debido a que los medicamentos se vuelven más caros o incluso hasta más tóxicos. Y consideré importante tratar de retratar de una forma creativa y divertida, donde el lector se pudiese empatizar de cierta forma sobre el por qué el tema es tan importante y sobre por qué hay que abordarlo de forma rápida, no de forma urgente, porque es un tema que ha sido bastante descuidado en muchas partes de Latinoamérica. Silvina, estás en mute. Sí, perdón. Muchas gracias Edwin, Paola y Cheryl por compartirnos sus historias. Sin duda son historias que van a generar conciencia, empatía en otras personas, que también van a motivar y van a impulsar cambios significativos en cómo podemos comprender esta problemática y en cómo utilizamos los antimicrobianos. Me gustaría presentar a continuación otra historia. Esta historia aborda el tema del uso indiscriminado de antibióticos en cerdos, es decir, una historia que resalta cómo la resistencia a los antimicrobianos también puede ser un problema de salud ambiental. Esta historia ha sido adaptada a teatro y a video de manera artesanal por el colectivo de teatro La Metáfora, que pertenece al Ecuador, y son quienes con su ingenio han hecho un video casero con títeres para contar esta historia que se titula Yo no tengo la culpa. La autora de la historia es Patricia Nogales, desde La Paz, Bolivia. Pero vamos a dejar que Patricia sea primero quien nos cuente algunos detalles más sobre esta historia antes de ver el video. Bienvenida Patricia, ¿estás por aquí? Patricia Nogales había ingresado. Si hay alguna dificultad, podemos
comenzar por el video de la obra de teatro y luego podemos compartir las palabras de Patricia. Perfecto. ¡Oh, no! Debe haber cientos y cientos de cerdos en este botadero de basura. No puedo creerlo. No. Patty se veía arrebatada, con los ojos desorbitados e incrédulos. No entendía cómo todos estos cerdos se podían alimentar de basura. Y sobre todo, no entendía por qué todos los días les daban antibióticos para que supuestamente pudiesen prevenir y que no se puedan enfermar. ¡Ay! ¡Un cerdo! ¡Ay! ¿Se imagina? Toneladas y toneladas de basura para los 1800 porcinos que éramos. Y para todos los perros que estaban ahí, que eran abandonados por sus dueños. Y nada amigables, por cierto. ¡Quieto! 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 ¡Haz el dormido! ¡Oh! ¡Gato muerto! ¡Delicioso! No, perrito, no. Toma, mira, residuos de clínica recién salidos. ¡Qué rico! ¡Uy, qué alivio! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Las máquinas! ¡Las máquinas! ¡La más! ¡Bolivia! Ahí es donde vivo yo. Ay, tengo muchas. Veamos por aquí. ¿Qué hay por aquí? Ay, nada. Tal vez por aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Debería beber de esta. ¡Ay! No sale. ¿De esta agua? ¿Bebo de esta agua? No, porque si bebo de esta agua seguramente moriré en segundos. Periferia y sus amigas, pese a todos los antibióticos que les inyectaban casi a diario, no eran suficientes para sobrevivir ante estos riesgos. No puedo creerlo. Esta situación continúa. Pobres animalitos. Ya sé. ¿Dónde está mi cartel? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. No más antibióticos para promover el engorde de los cerdos. No. Escuchen con atención. Por esta situación, muchas personas se han enfermado, sobre todo los niños. ¿Acaso los dueños no tienen vergüenza? Dejar que sus cerdos se alimenten de basura y dándoles a diario antibióticos. Están acelerando la resistencia a los antibióticos. Sí, la resistencia a los antibióticos, convirtiendo esta situación además en un gravísimo problema de salud mental. No puedo ser. ¡Ey, márchense! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡No queremos verlos! ¡Déjenos en paz! En cumplimiento a la resolución emitida por la máxima Federación Frutecra, si alguien compra, faena o transporta sin control sanitario, tendrá fiscalización y otras serias consecuencias por atentar a la salud de los consumidores.
seguiremos informando. Me siento muy mal. ¿Por qué somos tan despreciados? A ver, ¿qué es esto? ¿Un libro? Pero, ¿qué dice aquí? Por el año 1996. En nuestra provincia de Villa Ingenio fueron instalados los botaderos municipales. ¡Oh! Las bolsas de nylon atrajeron muchas enfermedades porque fueron diseminadas por el viento y mataron a muchas vacas. Jaurías de perros salvajes mataron ovejas y llamas. El agua se contaminó con toda la basura y eso causó muchos destrozos a los cultivos de papas, haciendo que la gente se enfermara, especialmente los niños, que ellos murieron a causa de la diarrea. No puede ser. Y eso trajo a los vertederos municipales de nuestra zona que la comunidad empobreciera más y más hasta alcanzar la pobreza extrema. Es por eso. Yo soy Periferia, una cerdita entre los miles de cerdos que viven comiendo basura, a la que diariamente le inyectan antibióticos. No quiero ser cómplice del uso inapropiado de los antibióticos, porque le estaré ayudando a aumentar la resistencia bacteriana. Si en algún momento uno de los tuyos se enferma gravemente de alguna infección, es probable que no haya antibióticos que lo puedan ayudar. No quiero ser culpable. Mírenme, ¿acaso es mucho pedir? Ay, me arde la piel. Y ni qué decir de mis patitas. Y cuánto me duelen los ojos. No somos culpables. Nosotros solo aceptamos esta miserable vida. Callados, ante el estrés por no cumplir dignamente el fin para el que nací. Y así es, que en septiembre del 2022, justo en mi cumpleaños, en Villa Ingenio ya quedan pocos cerdos. Pero a pesar de esto, hay otros lugares donde se siguen vendiendo cerdos con la misma situación. Pues hay un vacío en la norma y en la supervisión. Pero la joven Patty, que jamás se rinde y seguirá luchando para que la vida de los cerditos y de la comunidad mejore. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hermoso, hermoso el video, simpatiquísima la chanchita, y quería destacar, mientras miraba el video pensaba, ¿no?, en esto de cómo también estas historias nos permiten reconstruirlas, armar otras historias de manera más creativa, llevarlas a los títeres, llevarlas a representaciones, pensarlas como mediadores pedagógicos para diferentes espacios. Entonces, ojalá que este libro pueda trascender, ¿no?, la pantalla y el papel y pueda llevarse como herramientas, que todas y todos ahora estemos pensando cómo estas historias pueden llegar a donde tienen que llegar. Ahora creo que sí, está Patricia con nosotros. Sí, Patricia Nogales, ¿estás por allí? Sí, ¿cómo estás? Buenos Hola. días. Hola Patricia, bienvenida a este encuentro, felicitaciones por tu historia. Queríamos conversar unos minutitos con vos y que nos cuentes un poquito cómo te inspiraste, qué te motivó a armar esta historia que vincula a los antimicrobianos con los cerdos. Bueno, es una historia real, ¿no? Yo no tengo la culpa. Muestra que las acciones de un municipio llevaron a toda una comunidad a la extrema pobreza, que para sobrevivir no les quedó otra que criar cerdos
y alimentarlos en el botadero municipal, con residuos domiciliarios, pero también hospitalarios. Cerdos que debían usar antimicrobianos a diario como vitaminas, ¿no? Porque estaban comiendo alimentos en descomposición. Cerdos que convivían con perros, roedores, aves. Entonces ahí se creó un terrible foco de infección, de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, zoonosis y resistencia a los antimicrobianos. Y estaba totalmente normalizado, ¿no? Porque había pasado por más de 15 años y para todos era imposible de eliminar. De ahí narro, o sea, lo cuento la historia a través de Periferia, La Cerdita, justamente porque la zona era en la periferia, ¿no? Y que cuando aparece Patty, cuestionando esa normalidad, ¿no? De esas malas prácticas pecuarias, competencia desleal, atentado a la salud pública, la chanchita se siente mucha tristeza, ¿no? Decepcionada, porque se da cuenta que su vida ya no iba a cumplir el noble fin de alimentar a las personas, porque un alimento no inocuo no es alimento, ¿no? Y analiza su propio sufrimiento, sus ojeras, el dolor de sus patitas, los surcos de lágrimas marcados en su mejilla, porque lloraba mucho por el dolor. Entonces ahí se siente culpable de la miserable vida que le tocó vivir, ¿no? Aunque no tenía la culpa. Y por último, ingresa Patty, que después de estar frente a la tumba de un niño que sufrió por muchos años con cisticercosis, decide investigar, ¿no? Y entregar esa evidencia a la instancia competente del Estado, que hasta la fecha no existe. Que las autoridades nacionales, por 4 años, han realizado reuniones multisectoriales, Juángel, sin ningún resultado. Así que, bueno, ahí dice, ¿no? Patty, después de pasar por una serie de penurias, porque estamos luchando, ¿no? Contra un Estado que no comprende, acude a la sociedad civil y acude a la academia para que juntos hagan acciones que después de 3 años de lucha, ¿no? Ver y se logra ver el cerco, ¿no? En todo el botadero, sin ningún chancho que ingrese a comer basura. Que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Es importante contar las historias y esta historia, ¿no? Porque se ve a la sociedad civil organizada realizando acciones para evitar enfermedades en la población y por consiguiente eliminar la necesidad de usar antimicrobianos. Frente a un Estado que por su política pública incoherente en inocuidad alimentaria y sanidad animal, estaba y continúa imposibilitado de responder. Así es que esto es un resultado de varias acciones que gracias a Dios se mantienen. Y, bueno, sería eso. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por ilustrar de manera tan clara el problema de la resistencia a los antimicrobianos y también explicar tan claramente el concepto de una salud y cómo se interrelaciona la salud humana, animal, el medio ambiente. Ahora vamos a compartir una historia hermosa que nos viene de Trinidad y Tobago. Es nuestra primera historia del Caribe y nos hace reflexionar sobre la importancia de la higiene de manos y lo que significó en el contexto de la pandemia. Invitamos a Mayra Dumundo, que nos acompaña desde Brasil, porque se va a contar en portugués en esta ocasión. Mayra es psicóloga, terapeuta narrativa y narradora oral, y hoy tenemos el gusto de escucharla con una adaptación de la historia La lección de Benoit en la calle 12, una historia sobre la higiene de manos, que fue escrita por Marsha Friedy. Bienvenida, Mayra, te escuchamos.
Veo a Mayra levantó la mano. Solo Mayra está entre los asistentes, habría que subirle a panelista. de acuerdo, un momento. Ya está. Deberías ahora tener acceso, Mayra. Ya está Mayra en la sala. Ahora sí, aquí estoy yo. Hola, buen día o buenas tardes, donde sea que estén. Yo estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida por esta invitación y les vengo a compartir esa historia. Ahí va, yo les pregunto al público porque me gusta que la cosa sea conversada. ¿Prefiere que lo hagan en español o posso fazer en portugués? Portugués para mí es más fácil, pero el español sale también. ¿Qué prefieren? Español. ¿El español? Bueno, pues mejor, ahí sí que vamos. Les traigo una historia de la isla de Trinidad. Precisamente en ese momento en que luego del gran encierro había que volver a la calle, volver a la escuela, volver al trabajo. Pero era raro, ¿no? Volver después de tanto tiempo encerrado. Para una que ya es grande es un poco más fácil, pero imagínense para Benoit. Benoit tenía 7 años en ese momento y la mamá le decía, Benoit, vamos a volver a la escuela, te va a gustar, vas a encontrar con tus amigos. Y él andaba un poquito preocupado porque era raro. Como le decían que va a volver con sus amigos, pero había que mantener distancia y que había que usar la mascarilla. Pero bueno, en esos tiempos era así. Llegó el día, el gran día, y que para Benoit había sido demasiado rápido, pero en ese día despertaron temprano y Benoit y su mamá fueron de las manos caminando por toda la calle 12 hasta llegar a la escuela. Y cuando llegaron allí, la mamá le recordó, Benoit, por favor, recuérdate, mantener la mascarilla siempre puesta, mantener la distancia social siempre y recuerda algo muy importante, que te amo. Y el niño se despidió de la mamá y entró por la escuela. Y la mamá vio que en la escuela había un guardia, había un termómetro que tomaba la temperatura a todos los niños y niñas, había un lugar donde había que lavarse las manos para finalmente ingresar. Y la mamá vio como Benoit hizo todos los pasos. Al final de la mañana, la mamá volvió, buscó a Benoit, que le dio un abrazo grande, le dio las manos y volvieron bajando por la misma calle 12. Y así pasaron los días, de la misma manera. Pero Benoit se fue dando cuenta de a poquito que los niños que llegaban más tarde, de pronto, se les olvidaba lavar las manos y no pasaba nada. Benoit se dio cuenta que él mismo a veces se lavaba las manos, a veces no, y no pasaba nada. Al final, ¿qué tanto? ¿Qué podría suceder? Y así pasaron los días, semanas. Pero en el segundo día de la tercera semana, cuando la mamá fue a buscar a Benoit, él venía caminando un poco más despacio de la escuela y le comentó, mamá, hoy yo no tomé el desayuno y no pude almorzar en la escuela. Es que me duele un poco la garganta. Y la mamá lo miró y vio que tenía mocos. Y poco tiempo después comenzó la tos y luego la fiebre. Oh, Benoit, hijito, ¿te has lavado las manos? Casi siempre, mamá, casi siempre. Benoit, ¿y los otros niños en tu salón han ido a clases? Sí, sí, pero hace unos días que Felipe, Francisco, Rodrigo, Lorena, Andrea y la profesora también no fueron. Sí. En ese momento la mamá entendió. Ay, sí. Aquellos microorganismos habían entrado en la casa también. Y como se esparcen tan rápidamente, la mamá misma se enfermó.
Y los días siguientes, Benoit casi no se acuerda, es solo ese recuerdo borroso de fiebre, dolor de cabeza, ganas de acostarse. La mamá ni siquiera podía salir a hacer las compras, era una tía que traía la comida. Y ellos fueron, cuando pudieron, a un centro de salud. En el centro de salud el médico les pasó medicina y cuidados de cómo tenían que hacer y reforzó. Recuerda siempre, lavarte bien las manos, Benoit. Y Benoit, esa última noche, antes de volver a la escuela, estaba acostado en la cama. La mamá le contaba una historia para dormir y los dos se entrelazaban los dedos en las manos. Y antes que el niño se quedara dormido, la mamá dijo, recuerda, lávate bien las manos. Y Benoit volvió a la escuela. Y Benoit lo tuvo tan claro que se lavaba las manos antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes de comer, después de comer, antes de jugar, después de jugar, antes de salir de la escuela, antes de encontrar a su mamá. Y él siempre decía, mamá, me lavé las manos, me lavé las manos. Y los niños rápidamente aprendieron que para jugar con Benoit había que lavarse las manos. Y de pronto lavarse las manos también se hizo un juego tan divertido, tan rico. Y Benoit creció. Y cuando él creció, él supo ya en la secundaria que lavarse las manos era una excelente manera de prevenir infecciones causadas por microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Y Benoit aprendió la lección. Y Benoit no solo aprendió, sino que la contó y nos recuerda algo muy importante, que el cuidado con nuestra salud está en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Hermosa, hermosa tu historia, hermosamente contada. Gracias por tu generosidad de regalarnos este ratito. Muchas gracias. Y siguiendo en esta línea de la narración oral y de las historias, vamos a invitar a Walky Villegas. Él se está conectando desde Perú. Hola. Él es cuentero, es gestor cultural, dirige en Perú el proyecto Escuela de la Palabra, Escuela de las Palabras, así como 2 festivales de narración oral. La historia que nos va a presentar también la pueden encontrar en el libro y se titula Un héroe poco ostentoso. Fue escrita por Ricardo Abraham del Val Gómez desde México. Y bienvenido, Walky, te vamos a escuchar. ¿Qué tal? Buenos días, desde donde me estén escuchando. Yo estoy en Perú, en la tierra de los hijos del sol. Pueden darme un like si me están escuchando bien, por favor, los que tienen la pantalla. Perfecto, ahí, perfecto, muy bien. Les voy a traer una historia de muy lejos y de muy adentro. Cuentan que hace mucho tiempo, y no tan lejano en el tiempo, había pues un pueblo, una ciudad, una comunidad, como las comunidades que en toda nuestra Latinoamérica existen. Esta ocurre en Chihuahua, pero puede ocurrir en muchas partes de nuestra tierra. Imagínense, un bello sol, montañas, unas calles empedradas, pinturas de yeso, caminos, una farmacia, una botica, un mercado, una feria, un puesto de salud, un colegio, una fuente, unos ríos, como todos nuestros pueblos de nuestra gran América. Y cuentan que, como siempre se sabe, cuando llega el sol, cuando llega el calor, cuando llegan las temperaturas altas, llegan pues las enfermedades, sobre todo las gastrointestinales. Y bueno, esta parte está en el cuento. Tengo que respetar el cuento, yo modifico unas cosas, pero está en el cuento, tengo que describir esta parte. Yo sé que acá la gente entenderá. ¿Han desayunado, cierto? Lo que también, ¿sí han desayunado? Sí, bueno. La gente se enfermaba en esta época de calor y ¿qué venía estas enfermedades? Con síntomas. ¿Qué síntomas? Con fiebre, con temblores, con cólicos, con diarrea, con vómito. Disculpen esta escena, pero era necesario. Y toda la gente se preocupaba. Iban a la posta médica, le pedían a los médicos ayuda, les pedían pastillas, y ellos controlaban, y muchos se preocupaban por justamente no dar muchos antimicrobacteriales, porque generan resistencia. Pasaba el tiempo, charlas, aprendizajes, conversaciones, y acá viene el personaje de la historia. Se llama Pedro. Pero un señor ni muy viejo ni muy joven. Era un señor ni muy feo ni muy bello. Era un señor normal, como cualquiera acá presente, o sea, guapo, como yo, como el cuentero, imagínense. Y él se acuesta preocupado, pensando en toda la gente que está enferma en la comunidad,
Sueña, sueña, sueña. Y la Pachamama que siempre nos habla, en un sueño le conversa. Y él se levanta muy temprano por la mañana con una cancioncita venida de la propia Pachamama, venida de la propia tierra, venida de la propia naturaleza. Él se levanta con una canción que le decía, Pedro, 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 limpia, limpia, limpia la pila, pila, Y él dice, claro, limpieza, hay que ayudar con limpieza. Y se fue directamente a la pila de la comunidad. Y la encontró, como todos ya sabían, sucia. Y decía, este es el origen de las enfermedades. Para evitar tantas pastillas, a limpiar. Y él solito, sin que nadie le dijera nada, y sin la ayuda de nadie, a excepción de su perrito que le movía la cola, se puso a limpiar la pila de la comunidad. Rascó, rascó con escobillón, limpió, limpió con el jabón. Sudó, sudó y se cansó. Pero la pila quedó limpia. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y las enfermedades disminuyeron. Y él se comprometió que cada 2 semanas él iba a limpiar esa pila. Y siempre con esa canción en la mente, ¿no? Pedro, 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 limpia, 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 Y así va pasando el tiempo, porque en las historias el tiempo pasa y en nosotros los años se acumulan. Y llegó un día en que Pedro ya no podía seguir. Sus hijos lo están cuidando. Y en esa comunidad, en ese pueblo, la gente empezó a organizarse y a conversar, porque sabían que más que medicinas, ayudando incluso a los médicos, Pedro había ayudado a todos los niños y a toda la comunidad evitando enfermedades. Pero esa pila, esa agua, estaba volviendo a contaminarse. Así que en estos momentos, como en muchas partes de nuestra América, hay comunidades organizándose, conversando, viendo cómo prevenir, a través de qué, de la limpieza, porque se han dado cuenta de que para cuidarse a uno mismo, también hay que cuidar al otro, que para cuidar la salud de casa, hay que cuidar la salud de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muy bien, Walti, muchísimas gracias. Gracias por contarnos con tanta emoción esta historia. Bueno, vamos a ir cerrando ya este encuentro del día de hoy y vamos a invitar a Mónica Chiu, que es consultora de la OPS, quien nos va a compartir un poco más de información sobre cómo va a ser la convocatoria para Hagamos Historias en su versión 2024. Para quienes estén preguntando cómo pueden participar, quienes se sientan motivados. Y también Jennifer Monsalve nos va a contar algunos detalles más de cómo pueden participar y de cómo pueden también aprender, tener herramientas, ¿no?, para contar sus historias. Mónica, estás presente, te estamos viendo y te escuchamos también. Muchas gracias, Silvina. Y si me pueden confirmar si ven mi pantalla, parece que ven la pantalla con la convocatoria. Sí, se está viendo bien. Quizás le podés compartir completo. ¿Ahora? Ahí está. Sí, creo. Ok, muchas gracias. Entonces, ya han escuchado, han sido animados con las historias tan hermosas que hemos compartido esta mañana. Hay más en el libro que lo pueden bajar gratuitamente y les queremos invitar a participar en la convocatoria de este año. El tema es prácticas y saberes comunitarios para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en América Latina y el Caribe desde el enfoque de una salud, uso de antimicrobianos y el rol de los microorganismos en la salud humana y planetaria. Entonces, la fecha para participar es a contar de hoy, 23 de mayo, hasta el 31 de julio de este año. Acá tienen en pantalla los requisitos para participar: ser mayor de 18 años, residir en América Latina o el Caribe, y cada persona podrá participar con un máximo de 2 historias escritas en idioma español, francés, inglés o portugués. ¿Cuáles son otros requisitos para participar? Es que esta historia debe ser escrita y original sobre el tema resistencia a los antimicrobianos, tiene que tener una extensión máxima de 3 páginas, tamaño carta, y la categoría puede ser de su elección, no ficción o testimonio personal.
Tienen que enviarla en formato digital en Word o PDF al correo electrónico que les mostramos acá en pantalla y que podemos compartir también a través del chat antes del 30 de julio de este año, porque ahí ese día cerramos el llamado. Y no se olviden, por favor, de adjuntar su nombre completo, la edad, el país, el correo y el número de WhatsApp al cual podamos contactarles. Sobre los derechos de autor, queremos contarles que al participar, ustedes van a autorizar a la iniciativa Comunidades Empoderadas a divulgar y publicar su historia. Además, la iniciativa se compromete a reconocer que ustedes son los autores de cada historia. También haremos un reconocimiento de las 10 mejores historias seleccionadas por el jurado y van a ser publicadas e ilustradas en una antología digital que será distribuida en forma gratuita. Los autores de estas historias recibirán un certificado de reconocimiento y las 3 historias con el más alto puntaje van a ser presentadas en nuestro próximo encuentro de comunidades empoderadas para abordar la resistencia a los antimicrobianos de América Latina y el Caribe, que se realizará en noviembre de este año. ¿Cómo es el proceso de selección? Hay un jurado especializado que evaluará cada relato, cada historia que ustedes nos envíen según estos criterios: pertinencia, creatividad, innovación, claridad y aportes a la reflexión sobre la resistencia a los antimicrobianos. El jurado también va a considerar que la historia deje una lección aprendida o que muestre el impacto de la acción que ustedes nos presentan. Las historias serán revisadas y seleccionadas por un jurado que va a ser integrado por profesionales de la salud, escritores y escritoras, educadores, educadoras de nuestra región, ¿no? América Latina y el Caribe. Y la decisión del jurado será final e inapelable. Eso es todo de mi parte y Silvina, te devuelvo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Clarísima la explicación y también próximamente seguro van a encontrar en las redes la difusión de la convocatoria para que también puedan compartir con sus contactos y también motivar a que otras personas participen. Ahora Jennifer nos va a contar también algunos otros detalles. Gracias, Silvina. Sí, solamente quería como extenderles también una invitación muy especial para que participen en un taller que vamos a dar la próxima semana, el miércoles 29 de mayo a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Un taller en el que esperamos compartir con ustedes herramientas para que se animen, se motiven a escribir sus propias historias, herramientas sobre cómo estructurar una historia, cómo contarla, cómo estructurar y darle vida a un personaje, por ejemplo. También en este taller la idea es que podamos juntarnos y conversar sobre lo que significa la resistencia a los antimicrobianos, que tengamos también clara algunos conceptos relacionados con este tema para que podamos también construir la historia. Así que no hay excusa para no participar. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre las bases de la convocatoria, sobre lo que necesitan para poder acceder, ahí estamos viendo en pantalla el micrositio de Hagamos Historia, donde está toda la información, está también el libro, están todas las historias que se han publicado desde que inició la convocatoria en el año 2021. Y también ahí vamos a estar publicando toda la información sobre el taller. Pueden seguirnos en las redes sociales para inscribirse, para participar. Es muy importante que si quieren también animarse a escribir sus historias, asistan a este taller para que puedan tener muchas más herramientas para contar la historia. Además va a ser un taller muy didáctico, muy práctico y esperamos entonces que nos acompañen, ya saben, el próximo miércoles 29 de mayo. Y síganos en las redes sociales de React Latinoamérica, que ahí vamos a estar también como publicando el enlace donde se pueden inscribir para participar en este taller. Y la próxima historia que estemos contando aquí también podría ser la historia de ustedes, así que les animo pues para que participen en esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Esperamos que se animen entonces a participar en la próxima edición de Hagamos Historia.
dice Jen, la próxima historia que estemos leyendo acá podría ser la suya. Agradecemos muchísimo a los artistas, autores, representantes de las distintas universidades, organizaciones sociales, a todas las personas que nos han acompañado en esta jornada. Esperamos que las historias y la salud comunitaria nos sigan convocando en otros encuentros. Y para cerrar, invitamos a la artista ecuatoriana Evelyn Mendieta, que hoy nos acompaña con un videopoema sobre la resistencia a los antimicrobianos y que se titula Estéticas de lo Invisible. Evelyn, tienes el micrófono. Evelyn está entre los asistentes y sabría que subirle. Vamos a solucionar esto. Ya, no, está aquí en la sala ya. Es que salió y entró, ya está en la sala. Perfecto. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Evelyn. Bien, perfecto. No sé, Jenny, si es que pueden poner tal vez el video. La tierra da vida al río que limpia, a todos los organismos que poseen membrana, donde también somos árboles. Las voces rítmicas del agua son la constante consciente en nuestra medida. Cuando sentimos la ausencia del río, nuestra memoria nos restituye el sentido necesario, porque en la visión, mucho de lo que construimos es inconsciente y es poco lo que comprendemos. Memoria, lugar y tiempo nos complementan la interdependencia. La tierra se expresa en relaciones recíprocas que podemos alcanzar si escuchamos. La ausencia es una forma vital para considerar la presencia. Muchas dimensiones son expresiones necesarias, porque los límites del tiempo humano siempre se derrumban. El gran lenguaje de la tierra devuelve los espejos a sus miembros a través de los secretos cuando el tiempo de la comunidad está dispuesto. Las meditaciones sobre la muerte vaporosa abren fertilidades en la transmisión de la vida. Nuestro tiempo apenas está presente, mientras la tierra, atemporal, sueña su futuro en nuestras raíces. Aprender a danzar con las bacterias es necesario para la sostenibilidad de la vida del planeta. Si las bacterias son artistas que crean en el tejido de la vida y los antibióticos salvan vidas, tenemos que preguntarnos si es necesario reimaginar la resistencia y buscar una estrategia como alternativa a la metáfora de la guerra que actualmente domina en la relación entre humanos y bacterias. El cuidado de la salud humana, animal, ecosistémica, microbiana pasa sí o sí por abandonar la metáfora de la guerra contra las bacterias y encaminarnos hacia la metáfora ecológica, que nos permita danzar para restablecer nuestro vínculo con ellas. Si volvemos a comprometer nuestra amplia gama de sentidos perceptivos del cuerpo, espíritu y mente, reconstruiremos nuestras capacidades para ser más responsables y amorosos con nuestra familia, con el bienestar de la tierra y con los sueños de los niños. Se necesitan nuevas metáforas
y percepciones sensoriales para relacionarnos con los microbiomas. Gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Lindo poema, y debo decir que las imágenes son hermosas. Entonces, que regresemos el día de hoy todos a casa y a nuestras familias y comunidades con los mensajes de cuidar mejor a los antibióticos, antimicrobianos y contando historias y pasando esos mensajes importantes para que sigamos haciendo mejor trabajo para contener la resistencia a los antimicrobianos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y por favor estén al tanto de las siguientes actividades y eventos de comunidades empoderadas y por supuesto el taller que Jenny mencionó para quienes estén interesados en escribir más historias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Natalie, antes de cerrar, me gustaría pedirle si nos tomamos una fotico, todos, si podemos encender las cámaras para tomarnos una foto. Tal vez Juan Carlos me la puede tomar. También para tener un recuerdo. ¿Listo? ¿Estamos? A ver, ¿estamos todos? ¿Todas? Vamos ahí. Estamos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias a todos, muy lindo. ¿Puedo hablar un segundo? ¿Me escuchan? Sí, Hans, por favor. ¿Podrá Sí. hablar un segundo? Sí, te estamos escuchando, Hans. Unos minutos. Sí. Quería contar que yo soy autor de un cuento que fue publicado en una versión anterior de la convocatoria de este concurso. Y quería contarles que la piscicultura, que era la que es parte del cuento, perdió en los tribunales, ahora ya está a punto de ser desmantelada. Así que hay un territorio que está a punto de recuperar su salud y a punto de ganarle la lucha a los antibióticos. Eso era. Gracias a todos y todas. Excelente. Gracias, Hans. Gracias por compartir. Sí. Buena noticia, gracias. Gracias. Qué bueno. Dale, dale. Bueno, un saludo. Y Buenos días, estuvo todo muy lindo. maravilloso, totalmente. Muchísimas gracias a todo el equipo, ¿no?, que lo hicieron posible. Súper. Feliz resto de día. Gracias. Muchas Abrazos, gracias. nos vemos Un la abrazo. próxima. Un lindo día. Muy lindo, muy lindo. No hay Chau, otra chau. palabra. Chao. Gracias.